Otro posible conflicto al estudiar las Escrituras que se nos puede presentar es que tanto nuestro Señor Jesucristo como nuestro querido Dios son llamados el Salvador. Vamos a ver en Isaías 43, donde vamos a comenzar a estudiar. En Isaías 43, vamos a ver cómo puede ser que se genere este conflicto. Que no lo hay, veremos que no lo hay. Isaías 43 en el versículo 11 dice: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así, lisa y llanamente dice eso. Ahora les voy a mostrar otros dos registros en Lucas. Los dos están en Lucas, en el capítulo 1. El primero de ellos es Lucas 1:47. Dice: Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Acá quien habla es María. En Lucas 2, en el versículo 11, dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Acá quien hablaba era un ángel de Dios. Bueno, pues bien, alternativamente se lo llama a Dios el Salvador, y con justísima razón, y a nuestro Señor Jesucristo también se lo llama en la Biblia el Salvador. ¿El conflicto dónde estaría? Que Jesucristo siendo nuestro Salvador, y en Isaías 43:11 dice que fuera de mí no hay quien salve, entonces tenemos que estudiar el registro. Bien, pues es un error muy común que los cristianos tomen, que algunos cristianos tomen estos registros, que como Dios es el único que salva y Jesucristo es llamado el Salvador, ambas son la misma entidad. Eso es a la vez ilógico y antiescritural. Nehemías capítulo 9, por favor. Nehemías 9. Ustedes saben que un albañil puede decir: yo hice esta casa. También lo puede decir el electricista y el azulejista, el plomero, el pintor, y también puede decir, yo hice esta casa, el arquitecto. Finalmente, el dueño, que fue quien puso la plata, puede decir: yo hice la casa. En realidad, cada cual hizo su parte en la casa. No puede ser que todos la hayan hecho. Pero en el hablar coloquial se dice: yo hice la casa. Quien inició el proyecto fue el dueño, que le dio la idea al arquitecto, y el arquitecto y le dio la idea y el dinero al arquitecto, y entonces compró los materiales, y luego el arquitecto contrató a los distintos gremios para hacer las distintas cosas en la casa. Entonces, el arquitecto actuó en lugar del dueño, como si fuera un agente o un representante de él, que le dio los parámetros del arte y del oficio a cada uno de los gremios. Al albañil le dijo: hace esto, al electricista hace esto, al pintor le dijo: hace esto, y así sucesivamente. Muy bien. Dios es el iniciador de toda salvación, ninguna duda con respecto a eso, es lógico. Dios es el iniciador de toda salvación. Pero hay una cosa muy interesante que podemos ver en la Biblia, y lo vamos a comenzar viendo ahí en Nehemías 9 en un ratito nomás. A través de la historia de Israel ha habido varios salvadores, entre comillas, siempre actuando en representación de Dios, es decir, bajo el comando de Dios. Ninguno de aquellos salvadores, yo voy a hacer así ahora para diferenciar a el Salvador, que es Dios, con los salvadores o el Salvador, con los agentes de Dios que ejecutan la salvación iniciada o ideada por Dios. Ninguno de esos salvadores disminuye para nada la inmensidad de la salvación provista por Dios a mano de Jesús, para nada. Pero también son llamados salvadores, y hay que hacer esa salvedad porque está descrito así en la Biblia. Nehemías 9, versículo 27 dice:
Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, que es una palabra, ustedes saben que la versión griega del Antiguo Testamento se llama Septuaginta. Luego hay versiones del Antiguo Testamento más comunes en hebreo. Bueno, pues bien, en la Septuaginta esta palabra libertadores es la palabra soter, que está asociada a la palabra soso de salvación que muchos hemos visto en Romanos 10:9. Bueno, pues bien, esta es una palabra de la familia, soter, que acá está traducida como liberadores. Y en hebreo, la palabra, libertadores. La palabra libertadores en hebreo es la palabra yasha. Pues bien, entonces ahora lo leo todo. Pero ya esta vez voy a cambiar las palabras, las voy a decir en griego en este caso, para que entendamos que ya antes hubo agentes representantes de la salvación de Jehová. Y según tu gran misericordia, finaliza el 27, les enviaste soter para que los salvaran de mano de sus enemigos. Bueno, pues bien. Esta palabra libertadores puede ser traducida, tal cual la hemos visto aquí, como libertadores, pero también puede ser traducida como salvadores. Hay un estudioso del griego y del hebreo bíblico que se llama Taller, que dice que este vocablo, según aparece, el vocablo soter, según aparece en la Septuaginta, quiere decir liberador, salvador, preservador. En hebreo es la palabra, como les dije recién, yasha, que según Vine, otro estudioso del griego y del hebreo bíblico, quiere decir salvar, liberar o socorrer. Dice también Vine que el verbo se encuentra más de 200 veces en la Biblia. En esencia, la palabra significa quitar o librar a alguien de una carga, de una opresión o peligro. A menudo, continúa diciendo Vine, denota la acción de librar a alguien de una derrota. Bueno, lo singular del caso es que Jehová no mandó un Salvador, sino varios a lo largo de las edades. Recuerdan, Dios siempre arma equipos y siempre necesita de nuestra ayuda y cuenta con nosotros. No nos deja fuera de la foto de su deseo de bien para toda la humanidad. Ninguno de ellos, de estos salvadores que Dios mandó a lo largo de las edades, era el Salvador, sino que eran agentes encargados de la salvación o de la liberación que Dios mismo originaba o ideaba. Jueces capítulo 3. Es lindo ver estas cosas y lo hermoso de ir de un lado al otro de la Biblia, ver que no cabe ninguna duda que ha tenido solo un autor, nuestro maravilloso Dios. La palabra es de Él, es su palabra, por eso nosotros nos queremos hacer de su palabra para poderla poner por obra en nuestras vidas. Jueces capítulo 3. Josué, Jueces capítulo 3, en el versículo 9, ahora yo voy a reemplazar las palabras para que estemos bien firmes en lo que estamos hablando. Jueces 3:9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un soter, un liberador, un salvador, a los hijos de Israel y los soso, los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Levantó un liberador. ¿Necesitaban liberación? Bueno, pues bien, les dio un liberador. ¿A quién se le ocurrió la liberación? A Dios, Él es el originador, pero necesitó de un agente representante de Él sobre la tierra. Segunda de Reyes, no muy lejos de ahí, Segunda de Reyes en el capítulo 13. 13. Segundo de Reyes 13, en el versículo 5 dice, y dio Jehová un sotería, un salvador, a Israel, y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Abdías, capítulo 1.
Abdías, capítulo 1. En el versículo 21 dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será ¿de quién? De Jehová. Ninguno pensaría que estos salvadores enviados por Jehová para salvar a los suyos sean Dios. Ni Otoniel, ni ahí el Salvador que los salvó de los sirios, ni estos otros de Abdías, ninguno de ellos eran Dios. Bueno, pues bien, nuestro Señor Jesucristo tampoco. El nombre de Jesús en hebreo es un nombre parecido al siguiente. Perdón por la pronunciación, pero es parecido a Yehoshua, que traducido quiere decir Dios es salvación. Es verdad, así es. Dios es salvación. El mismo nombre dice quién es salvación. Jehová, su Padre. Ocurre sin embargo que esa salvación originada en Dios es ejecutada por mano de los suyos, de los cuales el mayor salvador o liberador fue, sin ningún lugar a dudas, Jesucristo, que fue el capitán de nuestra salvación. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. También creo que es terreno conocido, un hermoso versículo de la Escritura, el versículo 10, Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, es decir, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí nos vamos a detener un ratito. Dios, como nuestro Padre que es, quiere llevarnos a la gloria. Entonces se encargó de perfeccionar al capitán de nuestra salvación. Y bien digo capitán, porque autor no es una buena traducción. El autor, el iniciador, originador y planificador de nuestra salvación es Dios. Hay otras versiones del mismo versículo que dejan bien en claro que Dios fue quien ideó la salvación y nuestro Señor quien nos guió a ella. Ustedes, por favor, disfruten mientras yo leo o vean nuestra traducción prestando atención a la que yo les voy a leer. Les voy a leer algunas traducciones de Hebreos 2.10 que tienen más sentido. Una de ellas dice: convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarnos a la salvación. Jesucristo, el capitán de la salvación. Otra versión más dice lo siguiente: porque convenía aquel en cuya mano está todo y por cuya causa es todo, perfeccionar mediante el sufrimiento al príncipe de la salvación de ellos. Miren cómo lo traduce: al príncipe de la salvación de ellos, para llevar muchos hijos a la gloria. La última versión que les voy a leer dice: Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien lo llevará a la salvación. ¿Qué le parece? Jesucristo fue el agente representante de su Padre. Nuestro Señor fue quien ejecutó sobre la tierra la salvación pensada e ideada por Dios para nosotros. Esta es la razón por la cual tranquilamente ambos pueden ser llamados Salvador, pero uno, damas y caballeros, es el Salvador y el otro es el Salvador. Y lo podemos hacer intercambiando sin temor a confusión alguna. Los dos están en el mismo negocio de salvar a las personas. Maravilloso. Otro versículo muy interesante que queremos analizar es el que aparece en Jeremías en el capítulo 23. Isaías, Jeremías, capítulo 23. Es lindo ver todos estos versículos porque estamos reavivando en nosotros todo lo que hemos edificado en las otras enseñanzas de la clase. Jeremías 23, en el versículo 5 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová,
en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, se refiere al nombre del descendiente genético de David. A eso se refiere. Este será su nombre con el cual le llamarán. Vean lo que dice: Jehová, justicia nuestra. Bueno, esto presenta conflictos para algunos, por eso es importante que lo estudiemos. Este versículo aporta muy buena información. Esos días de los que habla, aún no habían venido. Iban a venir cuando Jehová le levantara a David un descendiente. No dice que Jehová se levantará a sí mismo, dice que levantará un descendiente de David. Muy bien. Ese renuevo en cuya gestación Jehová participaría va a reinar y va a haber justicia y juicio en la tierra. Lógicamente está hablando del reino futuro bajo el gobierno o la administración de nuestro Señor Jesucristo. A ese renuevo lo llamarán, no es que será, a ese renuevo lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Esto tampoco lo hace Dios a nuestro Señor. Vean, aún en nuestros días es costumbre poner nombres o apodos que en realidad no son verdades literales. Cuando alguien o algo es llamado de una manera determinada, no significa que literalmente es eso que es llamado. Por ejemplo, París es llamada la ciudad luz y también es llamada la ciudad del amor. Pero París no es literalmente luz, ni todo lo que pasa en París es necesariamente amoroso. Es un nombre simplemente que pretende reflejar algún atributo de la ciudad. Lo mismo ocurre con la Gran Manzana que se refiere a Nueva York. En realidad es una ciudad muy grande. No es una gran manzana, sino ya una de dos. O se la hubiesen comido o estaría llena de gusanitos. Es una expresión que se dice, que la llaman la Gran Manzana. No es una verdad literal. Roma es llamada la ciudad eterna y hay varias otras así. Algo parecido era en tiempos bíblicos, solamente que cuando era Jehová quien otorgaba nombres, entonces sí tenían un significado verdadero y una razón perfecta. Jeremías 33. Ahí nomás, en el barrio, unos capítulos más adelante. Jeremías 33. En el versículo 14 leemos: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado en la casa de Israel y a la casa de Judá. 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y a Jerusalén, porque es el contexto, y a Jerusalén se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Qué me querría decir usted al leer esto? ¿Que Jerusalén era Jehová? No, no era Jehová. Era un nombre con el cual llamarán a Jerusalén. Del mismo modo que antes. Esto no significa que Jerusalén sea Jehová, ni que el renuevo de David, nuestro querido Señor Jesucristo, también lo sea. No lo es. Génesis 22. Al comienzo, capítulo 22, Génesis 22. Versículo 14. Dice: Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Pues bien, en el monte de Jehová será provisto. ¿Significa que el monte sobre el cual estaba Abraham e Isaac era Jehová? No, el monte no es Jehová. Por supuesto que no. Este nombre dado por Abraham al monte no era una verdad literal, pero honraba un amoroso atributo de nuestro querido Dios, que es que Dios siempre provee.
Éxodo capítulo 17. Siguiente libro. Éxodo 17. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. ¿El altar era Jehová? Ni falta hace que respondan. No, por supuesto que no era Jehová. Ciertamente que no lo era. Este altar honraba a uno de los nombres de Dios, que es Jehová es mi estandarte o bandera. Jueces capítulo 6, ahí cuando termina el Pentateuco. Josué, Jueces, capítulo 6. Que relata las cosas que ocurrieron en tiempo de Gedeón, hermoso registro de la Escritura para realmente estudiarlo y profundizar en él y llevarlo al corazón. Jueces 6, versículo 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. El mismo caso que antes. Cuando Jeremías, es decir, este altar no era Jehová, era el nombre que le había puesto Gedeón. Entonces, cuando Jeremías 23:6 dice que al Mesías lo llamarán Jehová justicia nuestra, no dice que el Mesías será Jehová. Este es un caso parecido al de Mateo 1:23 que nosotros vamos a ver un ratito más tarde en esta misma clase, en este mismo segmento de versículos que estamos analizando. Ahora vamos a ir a Miqueas, capítulo 5. Muy cerca del comienzo del Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 5, después de Jonás. Y antes de Habacuc, Miqueas, capítulo 5. Vamos a analizar otro versículo que puede presentar algún conflicto para algunas personas. Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sonamos, porque nosotros habíamos documentado, sonamos y nos dejamos confundir, pero en realidad nosotros habíamos documentado con la Escritura que Jesucristo no era desde la eternidad, había tenido un comienzo en el vientre de María. Cristo no pudo haber existido desde antes de haber existido. Obviamente, al decir me saldrá, está indicando que él, de quien hablaban, todavía no había salido, así que sería una contradicción de términos. El Mesías no había nacido. Ese nacimiento estaba determinado o estaba fijado desde tiempos que son relativos a Dios, quien es eterno. Entonces, Dios había determinado en su eternidad, en su tiempo eternal, no sé cómo se dirá, porque al ser eterno no tiene ni principio ni fin, no es afectado por el transcurso del tiempo como nosotros. El Mesías tuvo un origen determinado. Su padre, Dios, no tuvo un origen determinado y Dios es quien fijó su nacimiento. Cualquier israelita que haya leído este versículo se hubiese dado cuenta rápidamente que habla del Mesías y del lugar de nacimiento. Mateo capítulo 2. Dejando un dedito acá, por favor, o dejando una marca, vamos a Mateo capítulo 2. No muy lejos. Mateo capítulo 2. En el versículo 3 comenzamos diciendo: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Todo el mundo sabía esto, era un conocimiento común entre todos los israelitas, como lo fue para los magis, que eran un grupo de estudiosos, de astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos que venían del oriente porque habían interpretado las estrellas de cuándo y dónde nacería el Señor Jesucristo. Muy bien, 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas capítulo 5, de nuevo, regresamos, ahí en el versículo 3, dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Se refiere a María. Y el resto de sus hermanos, Dios no tiene hermanos, el Señor Jesucristo sí. Se volverá con los hijos de Israel. 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. El poder que tendría no sería propio, sino que lo recibiría de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Él no era Dios, entonces tenía un Dios, más bien el Señor Jesucristo tiene un Dios que es Jehová, lógicamente. Y morarán seguros porque ahora será engrandecido, y Dios no necesita ser engrandecido. Dios es grande desde la eternidad. Jesús, en cambio, fue engrandecido por su Padre y Dios. Entonces será engrandecido, dice acá, hasta los fines de la tierra. Este registro de Miqueas no dice ni siquiera lejanamente que este Señor que vendría sería Dios, sino que Jehová sería su Dios. Un niño finalmente nació en Belén y los israelitas fueron sus hermanos, tal cual está acá, muy simple, no hay que complicar nada. Dios no tiene hermanos, el Señor Jesucristo sí. Y él creció para liberarlos y gobernar la nación, fortaleciéndose en Jehová su Dios. Quiero ahora que veamos otras versiones para poder comparar. ¿Se acuerdan ahí donde decía el versículo 2 de nuestra versión? Dice: pero tú, Belén, Éfrata. Bueno, pues bien, vamos a leer el versículo 2 en otras versiones. Una de ellas dice: pero tú, Belén, Éfrata, entre los pueblos de Judá eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. La enorme diferencia entre Dios y su líder pastor prometido es absoluta. En esta versión queda bien en claro que el rey no era antiguo. Lo que era antiguo era su familia, de quien él desciende, de Dios. Pero él no era antiguo. Otra versión más dice: pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti me ha de salir el que ha de dominar en Israel. Sus orígenes vienen de antaño, de tiempos lejanos. Estas dos versiones dejan bien en claro que quien vendría, el Mesías, no era quien tenía orígenes eternos. Quien sí los tenía era el originador del Mesías, es decir, nuestro querido Dios. Dios viene favoreciendo a la humanidad desde tiempos antiguos, aún con Adán y Eva. No hay manera posible de confundir al Dios eterno con su creación, el Mesías prometido. Dios comenzó el proceso de la primera venida de su Cristo desde tiempos antiguos, tan antiguos como desde el momento que Dios se lo prometió a Eva.